vamos a empezar explicando por qué es importante mindfulness y regulación emocional en la adolescencia, porque hemos creado esta formación. Después vamos a explicar cómo podemos enseñar mindfulness y regulación emocional en la adolescencia. Y fijaros que en nuestra formación damos mucha importancia a la práctica personal de las personas que van a ser facilitadoras de este trabajo con adolescentes. Creemos que es muy importante hacer una práctica previa, personal, y después vamos a ya hablar concretamente de qué consiste, cuál es el contenido del programa Mente Amable para los adolescentes. Y finalmente vamos a explicaros un poco en qué consiste esta formación, que está abierta en la Universidad Complutense de Madrid. En la formación permanente es un certificado y es una formación que va a ser online pero sincrónica, y que, como os digo, tiene dos módulos: un módulo 1 que es Mente Amable para facilitadores, para los docentes, y un módulo 2 que es ya la formación sobre el contenido específico del programa para adolescentes. Y finalmente terminaremos con preguntas. Así que pasamos a la siguiente diapositiva. Mirad, ¿por qué queremos que mindfulness y regulación emocional es importante en la adolescencia? Desde los centros educativos, tanto de institutos, centros de secundaria, nos están llegando una gran preocupación por parte del profesorado de dificultades de los adolescentes para regular sus emociones, para sus problemas de ansiedad, problemas de autolesiones, estado de ánimo bajo. Y esto parece que después de la pandemia parece que ha habido un aumento, quizá porque es una etapa en la que es muy importante el grupo social, la conexión social, y ha habido muchas situaciones en las que estas situaciones sociales han disminuido. Y esta importancia de esa conexión social ha podido afectar a su regulación emocional, y también han tenido que convivir con muchas situaciones de incertidumbre, con dificultades que quizá pues no se habían encontrado. Se ha tenido que convivir también mucho más en casa. Así que, por un lado, vemos que ha aumentado y no solamente hay esta demanda o esta preocupación desde el profesorado o desde las familias, sino que también nos ha llegado desde los centros de salud mental, desde la gran cantidad de personas, de adolescentes que atienden en urgencias, que atienden en los centros de salud mental. Y las consultas de los psicólogos están llenas. Por lo tanto, vemos que hay una necesidad de dar una respuesta que no sea solamente una respuesta clínica, sino una respuesta psicoeducativa, y además una respuesta del entorno, es decir, que haya una implicación de los agentes sociales, de las familias, de los profesores, de los monitores de aire libre, de las personas que están en contacto con estos adolescentes. Si hacemos una revisión, aquí hay un artículo, hemos puesto un artículo que hace un metaanálisis de intervenciones realizadas con adolescentes que tienen problemas mentales, y lo que han encontrado cuando han hecho este metaanálisis de distintas intervenciones, incluso en estudios aleatorizados y con control, que lo que han encontrado es que las intervenciones con mindfulness son significativamente más efectivas en reducir estas situaciones de problemas de salud mental que otras intervenciones, que puede haber intervenciones de enseñar a solucionar problemas o intervenciones más cognitivas. Así que por eso nosotras ofrecemos una formación, un programa que está basado en mindfulness, ¿no? Porque creemos que puede ayudar a reducir pensamientos intrusivos, a reducir depresión, ansiedad, estrés, y por lo tanto aumentar la empatía, el optimismo, las estrategias de regulación. Así que, en conclusión, sabemos que hay una gran evidencia científica que demuestra que estos programas basados en mindfulness pueden ayudar
a los adolescentes a regular sus emociones, mejorando, por tanto, su salud mental y su bienestar emocional. Así que lo siguiente, María. Mirad, este esquema a mí me gusta mucho porque es un esquema de Paul Gilbert, que es un psicólogo clínico, ha sido pionero en la aplicación de mindfulness y compasión con pacientes con problemas mentales graves, y él explica muy bien que un equilibrio emocional, necesitamos que distintos sistemas emocionales, él habla de 3 sistemas emocionales, estén en equilibrio. Y mirar, en el punto rojo, el círculo rojo, nos habla de que nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos amenazas, tenemos situaciones difíciles y por lo tanto la misión de este sistema es conseguir mayor seguridad, protegernos de esas amenazas, y para ello lo que hace es o bien luchar o bien huir, o a veces paralizarse, ¿vale? Entonces las emociones que surgen de este sistema son emociones de ansiedad, de enfado, a veces de tristeza, de inseguridad, y tiene un correlato fisiológico con un aumento de adrenalina y cortisol. Necesitamos este sistema porque necesitamos defendernos cuando estamos en una situación de amenaza. El problema es que a veces este sistema está sobreactivado, es decir, que a veces percibimos como amenaza cosas que no amenazan nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, nosotras hoy nos hemos dado cuenta de que había doble link para esta reunión, que teníamos mucha ilusión que llegara al máximo de personas posibles, y bueno, es una dificultad, pero no es una amenaza, por lo tanto no es algo que nos haga estar con una gran ansiedad, sino simplemente es una situación molesta que nos gustaría que no hubiera sucedido, ¿vale? Entonces necesitamos, es mucho más importante para nosotras este otro círculo, que es el estar como vinculados a vosotros, a estar abiertas a la conexión, cuidarnos, tener empatía también hacia nosotras mismas, tener una actitud de amabilidad, ¿no? Fijaros que nuestro programa se llama Mente Amable, es decir, que este sistema es muy importante, es un sistema además que surge como mamíferos en la evolución para aumentar la cooperación, para aumentar el vínculo, el apego, y necesitamos que este sistema esté funcionando adecuadamente. Si tenemos un sistema de amenaza que lo ocupa todo, no hay sitio, no tenemos espacio para estar vinculados, para estar amables, para estar tranquilos. Y además sabemos que cuando estamos en este sistema generamos otro tipo de hormonas diferentes a cuando estamos en amenaza. Generamos más oxitocina, que nos hace estar más amables, más amorosos, y endorfinas. Y también hay otro sistema, que es el sistema del incentivo, de la búsqueda de las metas. Es decir, evidentemente nosotros en nuestra vida queremos conseguir cosas, deseamos que algo ocurra, que nos ocurran cosas buenas, queremos obtener recompensas, y por lo tanto estamos motivados, a veces tenemos satisfacción y orgullo de estos logros, y hay una hormona, que es la dopamina, que es la que nos permite estar en esta activación de conseguir metas. El problema a veces es que estamos sobreactivados, consiguiendo a veces metas o cosas, que perdemos esta vinculación, esta satisfacción. Así que nos parece muy importante que los adolescentes, que los profesores, que los padres tengamos en cuenta estos 3 sistemas, y que tengamos en cuenta este equilibrio. ¿Qué podemos hacer cuando notamos que a lo mejor este botón rojo está muy en amenaza, muy grande? ¿Qué podemos hacer para estar más en este sistema de satisfacción y afiliación, que es el que luego nos va a permitir estar con nuestro sistema
prefrontal, mucho más activo, poder razonar, poder solucionar problemas. Y fijaros que los dos elementos de arriba a veces nos tienen en un modo muy de hacer, y desde el trabajo con mindfulness vamos a ocuparnos mucho de el botón, el sistema de satisfacción, porque a veces lo olvidamos. Es decir, a veces nos olvidamos de este modo ser, de disfrutar de lo que tenemos, de los sentidos, de conectar con nuestro cuerpo, de conectar con los demás. Lo siguiente, María. Así que necesitamos tener estos sistemas en equilibrio, y a veces resulta difícil porque tenemos un mundo cambiante, un mundo en crisis, un mundo incierto, y hemos tenido pandemia, hay guerra, hay situaciones económicas difíciles, y por lo tanto lo que necesitamos es estrategias para conectar, para estar en este mundo cambiante. ¿Cuáles son esas estrategias? Fundamentalmente hemos seleccionado 4 estrategias que obtenemos de este trabajo con los programas de mindfulness y compasión. La primera estrategia que se trabaja es esta estrategia de prestar atención, de tener presencia y de aceptar lo que está pasando. Fijaros que hemos puesto este símil de la montaña, porque la montaña está, haya tormentas, o sea de noche, o sea de día, o haya nieve, permanece siempre estable, permanece con fortaleza, y eso es lo que de alguna manera queremos desarrollar, es decir, esas cualidades de prestar atención a lo que está pasando, con esta cualidad de aceptación y de estar presentes, de estar observando qué está pasando. La segunda estrategia que nos parece importante desde todos estos programas de mindfulness y compasión es la importancia de conectar con el cuerpo. Recientemente, desde todo el campo de la neurociencia, la psicología, se está dando cuenta que ha habido un énfasis muy grande en la parte más cognitiva, en la razón, y de hecho ya muchos neurocientíficos, por ejemplo Damasio, que tiene un libro, El error de Descartes, que dan mucha importancia a la conexión con el cuerpo, que a veces estamos muy desconectados de lo que está sucediendo en el cuerpo, y lo que sucede en el cuerpo va a ser muy importante para nuestras emociones, para nuestros pensamientos. Entonces, lo que intentamos es que haya una integración, en que de alguna manera no solamente nos ocupemos de observar cuáles son estos pensamientos, sino también cuáles son esas sensaciones que están en nuestro cuerpo, qué nos dice el cuerpo, es decir, esa dirección del cuerpo hacia la mente y de la mente hacia el cuerpo. Queremos transitar estas dos direcciones, porque es la única manera de poder dar unas respuestas reguladas. Claro, es que a nivel emocional, ¿cuántas veces decimos, si yo sé lo que tengo que hacer, pero luego estamos inmersos en impulsos, en reacciones, porque no estamos escuchando realmente esas emociones, no las estamos regulando desde el interior, ¿no? Es decir, que un aspecto muy importante de estos programas es todo el trabajo de conectar con el cuerpo. La tercera estrategia que trabajamos es que tener dificultades es inevitable, cometer errores es inevitable. Uno pone toda la atención posible, y hay veces que las cosas no son como uno quiere, y a veces nos resistimos, no queremos que eso suceda, o cuando sucede, realmente lo que hacemos a veces es reaccionar de una manera impulsiva, en lugar de relacionarnos con cierto humor, buscando soluciones, surfeando, ¿no? Por eso decimos surfeando esas dificultades, es decir, a veces hay que buscar un camino para resolverlas, que no sea siempre un camino automático, a veces de enfado o de angustia, ¿no? De ansiedad.
Y el tercera estrategia que se cultivan en estos programas es esa estrategia de empatía y compasión. No solamente la empatía, la compasión va un poco más allá de la empatía. De hecho, a nivel neurocientífico se activan zonas cerebrales distintas cuando yo tengo empatía, es decir, me pongo en el lugar del otro, conozco cómo se puede sentir la otra persona, pero la compasión añade quizá una capacidad de querer aliviar, de querer cuidar, de querer estar con el otro y cuidarle, o cuidarnos también, porque la compasión tiene también una parte de autocompasión, ¿no? Que es cuidarte a ti mismo. Y esto nos ayuda a generar esa conexión, ese vínculo que sabemos que es muy importante en el desarrollo y incluso en la calidad de vida, ¿no? Es decir, la calidad de nuestras relaciones interpersonales, de la amistad, parece que es un determinante muy relevante en la salud física, en la longevidad de la vida, y por lo tanto es muy importante desarrollar y cultivar estas cualidades de compasión, de empatía y que nos permiten esta conexión. Y finalmente, por lo tanto, decimos que nuestros programas, nuestra formación, es una formación que nos ayuda a esta regulación emocional, está basada en mindfulness y con esta cualidad que nos habla Jon Kabat-Zinn, de que cuando oigas la palabra mindfulness tienes que comprender que es presencia, es atención, pero es atención de corazón, es decir, que queremos tener esa presencia con esa cualidad de amabilidad. Por eso nosotras hemos puesto al programa Mente Amable, porque pensamos que es importante cultivar estas cualidades de relacionarnos con las dificultades de una manera amable, porque además, fijaros que en la adolescencia a veces hay unas situaciones difíciles y a veces hay mucha tensión, y la idea es cómo puedo estar con esa tensión de una manera amorosa. Y finalmente, por esto que nos parece importante que estas estrategias y resolver estas situaciones tan dolorosas en este momento, hemos ofrecido en la Universidad Complutense de Madrid esta formación de mindfulness para adolescentes, que va a ser una formación en fin de semana. Luego hablamos más concretamente de esta formación. Esta formación consta de 2 módulos claramente diferenciados, porque fijaros que no podemos enseñar esta amabilidad a los adolescentes si yo estoy crispado, si yo no he conectado con mis emociones, si yo no soy excesivamente autocrítico conmigo mismo. Entonces pensamos que es muy importante hacer un trabajo previo para los facilitadores de este programa, de desarrollar esta mente amable en uno mismo, en primera persona. No es un trabajo teórico, no es, vamos a explicar teorías de cómo es esta amabilidad, sino que vamos a desarrollar una serie de prácticas para desactivar el piloto automático, para despertar el modo sentir, para identificar las trampas de los pensamientos, responder a las dificultades, trabajar esta voz amable en contraste con la voz crítica, una escucha más consciente, mindfulness y compasión en la vida, integrar también todo lo aprendido y todos los estudios, ¿no? Un poco hacer una visión también de en qué se basa, ¿no? Todo estas prácticas. Y finalmente justificamos claramente la necesidad de que las personas que trabajan con los adolescentes trabajen previamente en sí mismos esta regulación emocional, porque sabemos por los estudios neurocientíficos que existen no solamente la regulación, no tenemos que conseguir solo la regulación o la autorregulación de uno mismo, sino que el adolescente, cuando nos ve
nuestra postura corporal, nuestra expresión facial, el tono de voz con el que hablamos, el ritmo con el que estamos estableciendo esa comunicación, él mismo va a regularse. Es decir, que si el adulto es capaz de autorregularse, vamos a conseguir esos efectos reguladores en el otro, incluso fisiológicamente, es decir, va a bajar su frecuencia cardíaca si nosotros bajamos nuestra frecuencia cardíaca. Por lo tanto, el papel que tenemos como adultos es muy importante y a veces nuestra experiencia es que muchas veces los docentes quieren tener como recetas, como actividades o para que el otro, el adolescente o el niño, regule su conducta diciéndole lo que tiene que hacer, pero él muestra toda una expresión facial airada, no regulado. Entonces pensamos que es imposible, ¿no? Es decir, que esta parte es muy importante y ya con esa parte tenemos mucho camino andado. Y en el módulo 2 pues vamos a ver con detalle este programa Mente Amable para Adolescentes que ha desarrollado todas las unidades María de Mena y que ahora ella os explicará en qué consiste y cómo es estos módulos. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar a hablar más de la parte puramente de la adolescencia, que en este caso es la segunda parte del módulo 2 de nuestra formación. Y supongo que ya sabéis, porque por eso estáis aquí, esta edad de la adolescencia es una etapa maravillosa, llena de energía y de creatividad, pero puede ser ciertamente complicada. Y nosotros tendemos a pensar que esta generación con la que estamos lidiando es particularmente difícil, que nosotros no lo éramos tanto. Pero en realidad esto creo que lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo, desde hace pues unos 25 siglos, porque como podéis ver, ya Sócrates decía, los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros. Es decir, que la adolescencia se considera como una etapa complicada desde hace como unas 50 generaciones, por lo menos. Y en realidad los mitos sobre la adolescencia siguen siendo los mismos y muchas veces hacen que afrontemos esta etapa pues, con una visión algo errónea. ¿Y cuáles son estos mitos? Bueno, pues podríamos distinguir tres. El primer mito es que las hormonas están disparadas en esta etapa y hace que pierdan completamente la cabeza. Sí es cierto que las hormonas están disparadas porque es el comienzo de la pubertad y esto lo que les genera es mucha inseguridad. Pero en realidad lo que hace que pierdan la cabeza es lo que está pasando en su cerebro, como vamos a ver ahora después. Un segundo mito podría ser que es un periodo de inmadurez y que simplemente hay que aguantar hasta que maduren. Y en realidad no es que sea inmadurez, es que hay un cambio fundamental en su desarrollo en esta etapa y esto va a influir mucho en cómo serán después como adultos, porque el poner a prueba los límites, esa pasión por explorar lo desconocido con sus riesgos, son rasgos que en realidad bien orientados los van a capacitar para una vida de adultos mucho más plena. Y el tercer mito es creer que significa que son ya completamente independientes de los adultos. Y es cierto que el adulto ya no es el centro de apego y de apoyo, porque aquí sus iguales, sus amigos, cobran una gran importancia. Y esto es muy importante, porque esto va a tener un rol fundamental en esa conexión entre iguales, para que después en su vida adulta puedan contar y apoyarse con todas esas personas que viven con ellos, en esa sociedad en la que vivan. Y por otra parte, como decía Lina antes, es muy importante mantener ese vínculo adulto-adolescente. Podríamos decir que hay un cambio muy sano de la dependencia, de la niñez, de la infancia, a la interdependencia. Y esto es lo que va a permitir esa corregulación de la que hablaba Lina. Y bueno, y decíamos que este tsunami emocional y experiencial de la adolescencia viene dado por ciertos cambios en el cerebro. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, entre los 12 y los 24 años, ¿sí? Porque a veces pensamos que la adolescencia se acaba antes, pero si la definimos por estos cambios en el cerebro, que es como la definen ahora muchos psicólogos y neurocientíficos,
en esta edad, que acaba a los 24 años, hay una remodelación del cerebro bastante completa. ¿Qué está pasando? Pues por un lado hay una poda neuronal. Decimos poda, uy, una poda, pero es para que ese cerebro se haga más eficiente. Hay una reducción del número de neuronas en el cerebro y también de esas conexiones. Lo que va a pasar es que, según el principio de el úsalo o piérdelo, aquellas conexiones que se utilizan de manera regular se van a mantener, incluso a reforzar, y sin embargo aquellas que dejan de utilizarse van a perderse. Y por eso, como sabréis, aprender un idioma o tocar un instrumento en la infancia es mucho más fácil que al final de la adolescencia. Y por eso digamos que es muy bueno fomentar que sigan haciendo esas cosas que les gusta hacer, aunque aquí a veces tienden a abandonarlas porque después les va a costar mucho más retomarlas. También hay una mayor eficiencia neuronal porque efectivamente esos circuitos son más funcionales, y también gracias a que esas conexiones neuronales se recubren de mielina y hace que sean mucho más rápidas. ¿Y qué más está pasando en el cerebro? Pues hay este equilibrio, este baile entre el cerebro racional y el cerebro emocional, que está un poco distorsionado, porque el córtex prefrontal, que es esa parte más sabia, más racional, no está totalmente desarrollada y las conexiones neuronales están todavía creciendo y estableciéndose. Y esto hace que, sin embargo, el cerebro emocional, que está ahí desde mucho antes, que ya está mucho más desarrollado, digamos que coja protagonismo, y el cerebro emocional o región límbica está, digamos, en sobreactivación, y hace que esas emociones sean mucho más intensas. Y entonces este córtex prefrontal, esa parte más nueva del cerebro, tiene un papel integrador y es lo que va a coordinar y compensar esa parte más impulsiva del cerebro, pero está desarrollándose poco a poco todavía en esta etapa. ¿Y qué podemos decir en conclusión de estos cambios y todo esto que hemos visto? Bueno, pues que por un lado hay una tendencia a tener una capacidad de reflexión un poco limitada, y estos comportamientos suelen ser muy impulsivos, como hemos visto. Y digamos, córtex prefrontal poco a poco se va estableciendo, que lo tenemos mucho más como adultos, parar y considerar las consecuencias de los actos. Ellos todavía no lo tienen nada desarrollado. Por otra parte también, como decíamos, por ese cerebro emocional, las emociones están a 1000 y con ese cerebro límbico tomando mucho más protagonismo. Por otra parte, como decíamos, hay unas tremendas ganas de probar cosas nuevas y el cuestionamiento del statu quo, y esto es muy importante, si no la sociedad no cambiaría nunca, ¿eh? Y esos centros de gratificación con la dopamina, como comentaba antes también Lina, están también funcionando al 100%. Y por último, bueno, pues cabe destacar esa necesidad imperiosa de estar siempre con amigos y con amigas y deshacerse lo más posible de los adultos, sean padres, sean maestros, no nos quieren ver ni en pintura, y muchas veces es que esa conexión con sus iguales es muy importante, y también nosotros a veces, bueno, no hacemos tan bien nuestro papel porque no sabemos seguirles ese ritmo, y muchas veces lo que hacemos es juzgarlos todo el tiempo, y eso también les hace un poco huir de nosotros. Y ahora vamos a ver un poco qué es lo que el mindfulness puede aportar en esta etapa de tanto cambio, y de, bueno, pues esa parte hormonal del cuerpo y esa inseguridad que crea, más luego también toda esta parte más del desarrollo del cerebro. Pues por lo que siempre se empieza en mindfulness es que nos damos cuenta de que en la propia educación toda la atención siempre está en aprender cosas, en geografía, idiomas, todo aquello que viene de fuera, más luego en las noticias, y bueno, ya esta generación, las redes, están siempre observándose desde fuera, su propio aspecto físico también. Y lo primero que vamos a hacer en mindfulness es invitarles a llevar esa mirada hacia adentro, y les invitamos a que entiendan cómo funcionan ellos, qué está pasando en su mente, qué está pasando en su cuerpo, y la relación entre ambos, que, como vimos antes con Lina, están íntimamente relacionados y es una de las grandes claves para proporcionar una regulación emocional. ¿Qué aprenden con mindfulness? Aprenden a no juzgar tanto desde lo que se ve desde fuera, a parar y a invitar ese córtex prefrontal
todavía en desarrollo, a que les sugiera cuáles son las consecuencias de sus actos. También a salir de ese piloto automático y a romper esos hábitos inconscientes que no siempre les favorecen. Aceptar también aquellas cosas que ocurren, les guste o no, y abrir esa perspectiva, ¿no?, para darse cuenta de que, bueno, cada momento está lleno de diferentes posibilidades, y también a ser más compasivos con ellos y con los demás y a tratarse con más amabilidad. Y, por supuesto, a estar con sus emociones sin reaccionar. Y esto lo hacemos mucho a través del cuerpo. En realidad, la práctica de mindfulness nos va a enseñar a relacionarnos con la experiencia, sea la que sea, de una manera más elegida, sin reaccionar de manera inconsciente, como nos pasa muy a menudo. Y en esta mirada hacia adentro, muchas veces lo primero que vemos es que nuestra mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Y por eso vamos a trabajar mucho también desde el cuerpo, pero también vamos a entender cómo funciona nuestra mente, ¿no? Hay una parte un poco neurocientífica y de psicología de nuevas generaciones en las cuales vamos a analizar qué es lo que está pasando en el cerebro, cómo funciona mi cerebro. Y vemos que entonces desde el adolescente va a haber una regulación a través de este autoconocimiento. Si no hay autoconocimiento, difícilmente puede haber regulación. Y por otra parte, como decía Lina, el adulto va a crear esa corregulación a través de ese entorno seguro y esa actitud amable y de entendimiento de lo que está pasando en el adolescente. Y ahora os quiero presentar, y también vamos a ver un poco a través de la presentación del programa, cómo mindfulness va ayudando a la regulación en esta etapa. Como veis, hay 6 sesiones. Normalmente las sesiones se dan 1 hora por semana, de manera que hay una semana entre una sesión y otra para que se realicen esas prácticas que son tan importantes, porque en mindfulness hay una parte teórica, pero la práctica es fundamental. Si no hay práctica, realmente no hay verdadera transformación. Y como vamos a ir ahora viendo cuáles son esas 6 sesiones, más luego hay una sesión también de integración que se puede hacer justo después del programa o 1 mes o 2 meses más tarde. La sesión 1, mindfulness y la atención, aquí los adolescentes se dan cuenta, desde la experiencia en primera persona, que la mente tiene vida propia y que la manera de entrenarla, para que no les lleve de paseo, es a través del entrenamiento de la atención. Y también vamos a entrenar esa atención a través de prácticas que conectan la atención con el cuerpo y la respiración. En la sesión segunda, el piloto automático, enseñamos a los adolescentes a apagar ese piloto automático, a llevar la mirada hacia adentro y observar esa tendencia que tienen a vivir en sus cabezas, completamente perdidos en sus mentes, olvidando estar presentes para la experiencia del aquí y el ahora, que es realmente el único momento que existe. Y normalmente se dan cuenta de que están muy desconectados del cuerpo. En esta sesión les hacemos trabajar, a traer esa conciencia a cada momento para estar presentes con todo lo que hacen, trabajando mucho esa conciencia corporal. En la sesión 3, Mi mente y sus historias, hacemos ejercicios para que vean cómo están siempre interpretando lo que ocurre a su alrededor y cómo lo toman como si fuera la realidad y no una interpretación que va a depender mucho de cómo se encuentren ellos en ese momento. Se dan cuenta de que sus mentes lo etiquetan todo. Esto es bueno, me gusta. Esto es malo, no me gusta. Fuera. Esto me aburre. Y aprenden a ser más curiosos y a darse cuenta de que la mente les cuenta historias sin parar y que no son siempre ciertas. Y se van a entrenar a dar un paso atrás y poder observar ese ir y venir de su tráfico de pensamientos sin dejarse llevar por ello. En la sesión 4, mi refugio en momentos difíciles. No sé si habéis averiguado que ese refugio tiene mucho que ver con el cuerpo. En esta sesión van a tratar directamente sus emociones y en particular las emociones difíciles. Aprenden a cómo estar con las dificultades sin que les abrumen, sin que les lleve a un estado de ansiedad. Y van a estudiar qué hace la mente y el cuerpo en esos momentos y a trabajar cómo pueden estar de otra manera en esos momentos de dificultad. En la sesión 5, en movimiento, reconectando con el cuerpo, van a experimentar cómo la mente influye mucho en el cuerpo, lo que ha comentado antes Lina, pero sobre todo cómo el cuerpo influye también directamente en ese estado mental, en ese bienestar mental, y cómo pueden utilizar esta relación para influenciar cómo se sienten. Analizan también cómo lidiar
en particular con la frustración cuando las cosas no salen como habían previsto. Esto que desgraciadamente ocurre bastante a menudo, como nos ha pasado justo antes de empezar el webinar. Y la sesión 6, que es la última sesión, comunicando con amabilidad, van a aprender cómo la manera en que nos comunicamos con los demás y cómo nos comunicamos también y nos hablamos a nosotros mismos o a nosotros mismas influye enormemente en su estado de ánimo. En esta sesión observan cómo se comunican y cómo pueden traer empatía y amabilidad a esa comunicación. Aquí hay muchas prácticas de amabilidad hacia uno mismo y hacia los demás y prácticas de compasión que vienen siempre de la mano del mindfulness. En realidad, mindfulness y compasión no hay una sin la otra. Y finalmente hay una sesión de integración que comentaba antes, en la cual pues, se repasa y se integra todo lo que se ha aprendido. ¿En qué consiste una sesión? Bueno, pues para cada sesión hay un PowerPoint que empieza desde la primera noción hasta la última con la práctica incluida. Esto es un gran apoyo para los profesores porque es verdad que al principio el abrirse a un grupo de adolescentes pues es un poco intimidante, entonces ese apoyo del PowerPoint ayuda mucho y sobre todo es muy ameno, hay muchos dibujos, muchas, es bastante lúdico. Vamos, nada que ver con los programas para adultos. Y también ellos están muy acostumbrados a ese aprendizaje visual. Al final de la sesión tienen una hoja en la cual está resumido en una sola página todos los puntos importantes y la práctica de esa semana. Además, tienen un cuaderno de ejercicios, que es lo que les proponemos que hagan para que entrenen todo lo que han aprendido durante la semana. Y lo más importante, como siempre, los ejercicios son muy importantes, pero la práctica, que suele venir con un audio, aunque muchas de estas prácticas son tan sencillas que en realidad en cuanto hayas escuchado el audio una o dos veces, lo puedes hacer sin audio, pero estos audios también se los proporcionamos. Y son prácticas siempre bastante sencillas y cortitas. Y me gustaría que hagamos ahora una todos juntos. Quizá alguno de vosotros que hayáis hecho algún curso de mindfulness la conocéis. Y es la práctica del 7-11. Esta práctica la vamos a hacer durante unas pocas respiraciones. Es una práctica de conexión con la respiración, o podríamos decir la respiración en el cuerpo, porque realmente cuando estamos atendiendo a la respiración estamos atendiendo al cuerpo. Y vamos a hacerla juntos, o sea que os invito a que os sentéis bien, sentarse bien, es simplemente poner los dos pies bien anclados en el suelo y tener la espalda recta, si es posible despegada del asiento para que estemos más atentos, y las manos sobre los muslos. Y si estáis cómodos, cerráis los ojos, si no, dejáis la mirada descansando delante vuestro. Y lo único que vamos a hacer es simplemente añadir un conteo a la respiración. Vamos a contar hasta 7 en la inhalación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y contar hasta 11 en la exhalación. 1, 2, 3, 4, hasta 11. ¿Qué va a ocurrir? Que quizá vuestra inhalación va a acabar antes que el conteo. Pues lo que vais a hacer es adaptar el conteo a vuestra respiración. Es decir, si yo llego hasta 4 y ya estoy al final de mi inhalación, no quiero que estéis, ¿vale? Sino simplemente cuando llego a 4 digo 5, 6, 7. ¿Vale? Y luego ya en la exhalación exactamente lo mismo. Adaptamos el conteo a vuestra respiración natural. Vamos a hacer una juntos y después hacemos 3 o 4 respiraciones, cada uno a su propio ritmo, puesto que la capacidad respiratoria es muy diferente para cada uno. Muy bien. Pues conectamos con la respiración. Y ahora os voy a pedir que exhaléis. Y ahora inhalando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exhalando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora haciendo lo mismo, cada uno a su ritmo, inhalando contando hasta 7, exhalando contando hasta 11, adaptando el conteo a vuestra respiración.
Muy bien. Y en la última exhalación podéis parar. Y abrir los ojos si los teníais cerrados. Y ahora por unos momentos simplemente observar si ha habido algún cambio en la manera en que os sentís, quizá si vuestro cuerpo está más o menos tranquilo y vuestra mente también. Muy bien. De todas maneras, luego abriremos los micrófonos si queréis, queréis comentar algo sobre esta muy pequeñita práctica que hemos hecho. Y ahora solamente terminar ya diciendo que mostrándoos los contenidos de nuestro programa Mente Amable. Como ha comentado antes Lina, tenemos este módulo primero que está dedicado al docente para que experimente en sí mismo. Es un curso de mindfulness, en realidad, como podéis encontrar fuera. Más, también, digamos, se va a hablar mucho de lo que es la docencia también, dentro está muy adaptado a la docencia. Y en el módulo 2 es realmente la enseñanza de este programa para que vosotros podáis enseñarlo como profesores de mindfulness de adolescentes. Y también va a estar todo muy entreverado de bases de neurociencia. Yo ahora mismo estoy haciendo un máster en neurociencia en King's College London también, entonces es muy interesante también toda esta parte neurocientífica de cómo funciona el cerebro y por qué, como hemos podido ver hoy de manera muy breve. Y también esta evidencia científica de la práctica de mindfulness, cómo realmente ayuda en esta regulación emocional. Por otra parte, en este curso va a haber bastante práctica, también vais a tener que hacer práctica, esos deberes, digamos, por lo cual probablemente haya una profundización en vuestra propia práctica personal. Y luego también, por supuesto, tenemos tutorías en one-to-one con nosotras, con las facilitadoras, y hay un continuo apoyo y asesoramiento durante todo el programa y después de él.